esta hermosa luna que es como un balón de fútbol en el cielo, hoy quiero conversar con ustedes y comentarle un poco sobre Eduardo Galeano y el fútbol, su relación con el fútbol, los libros que escribió. Así que espero que se queden y puedan ver este hermoso video. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Esta confesión del autor Eduardo Galeano, del que vamos a hablar en este video. Eduardo Galeano nació en Uruguay en el año 1940. Es no un intelectual como la gente lo tilda, sino que es un sentipensante. No solo él utiliza el intelecto y las palabras, sino que también el sentimiento. A lo largo de los años él ha publicado una cantidad vasta de libros. Probablemente el más emblemático sean Las venas abiertas de América Latina, el libro Los abrazos, Ser como ellos y otros artículos, Palabras andantes, Memorias de fuego, Úselo y tírelo, La canción de nosotros, entre una extensa cantidad de publicaciones. Pero hoy nos vamos a especificar solamente en la relación de Eduardo con el fútbol. Una linda relación, una maravillosa relación que espero que los jóvenes puedan en este momento entender y comprender que no solamente Eduardo se dedicó a entender la historia, el contexto, la humanidad, sino que también su vínculo y su relación con el fútbol, que a lo largo de los años lo hicieron ser uno de los referentes en América Latina respecto a este amor, a esta pasión que tenemos nosotros con el fútbol y también con los libros. Bueno, en primer lugar les tengo que indicar que este libro, El fútbol ya sol y sombra, que es probablemente un homenaje al fútbol, a la música, al cuerpo, a la fiesta de los ojos y también una denuncia a las estructuras del poder de uno de los negocios más lucrativos del mundo. Eduardo Galeano lo publicó en el año 1995, posterior al Mundial de 1994, donde recopila una gran cantidad de anécdotas, de historias, de jugadores como Maradona, Mané, Chilavert, Garrincha, Pelé, pero también historias que tienen relación con el contexto histórico que se iba dando en relación a la política, a la sociedad y también al fútbol. Para Eduardo Galeano el fútbol desde niño fue su pasión. Él se creía el mejor jugador del mundo, pero solamente en los sueños, porque él era un hincha y jugaba demasiado mal, según él mismo nos menciona, nos cuenta en su entrevista. Y a los 9 años que tenía Eduardo se ocurrió el milagro, quizás lo más importante que le pasó a él a nivel de fútbol, que fue el Maracanazo. En ese partido donde 209.000 espectadores vieron cómo Brasil empatando podía ser campeón y todo el pueblo brasilero estaba expectante y listo para la fiesta, pero el equipo liderado por Obdulio Varela les da un 2-1 con el último gol de Guilla. Entonces se ocurre lo que se llama el Maracanazo. Eso fue para él lo primero que lo marcó dentro de lo que es el contexto de los mundiales de fútbol, y siguió toda su vida hablando, escribiendo, conversando, entrevistando. Él no solo abarca el fútbol uruguayo, sino también el fútbol brasilero, anécdotas de Chile, de Argentina, de Ecuador, del resto del mundo, los orígenes tan lejanos como China, Egipto, Mesoamérica. Pero quiero compartir con ustedes algunos textos que están acá y luego vamos a hablar del otro libro que tiene Eduardo también en relación al fútbol. La chilena. Ramón Unzaga inventó la jugada en la cancha del puerto chileno de Talcahuano. Con el cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás, en un repentino vaivén de hojas de tijera, pero esta acrobacia se llamó la chilena. Unos cuantos años después, en 1927, cuando el club Colo-Colo viajó a Europa y el delantero David Arellano la exhibió en los estadios de España.
Los periodistas españoles celebraron el esplendor de la desconocida cabriola y la bautizaron así porque de Chile había venido, como las fresas y la cueca. Después de varios goles volanderos, Arellano murió en aquel año, en el estadio de Valladolid, por un encontronazo fatal con un zaguero. Así, de manera breve y concisa, Eduardo nos va dando muchas historias respecto a lo que ha sido el fútbol en general. Pedernera, el Charro Moreno. En cuanto al maracanazo, él no solo está feliz por haber obtenido el título con Uruguay, sino que también él entiende el lado de quienes sufrieron, como por ejemplo el arquero Barbosa, que murió 2 veces, según él murió el día del partido de la final y luego tuvo una segunda muerte. O la historia de Obdulio, después de haber ganado el mundial, se escapó del hotel, se fue a las noches de Río y bebió con las personas, compartió y sintió esa inmensa tristeza de haber dejado un pueblo sin la alegría que tenían ellos respecto a sus intenciones de ser campeones del mundo. También cuenta una anécdota de uno de sus amigos, Jorge Enrique Adume, escritor ecuatoriano, que al llegar después de mucho tiempo a Ecuador va a uno de sus máximos ritos que tenía, que era ir al sur de Quito, ir a ver al Aucas, el equipo de sus amores, el equipo que es del pueblo en realidad, que no ha ganado campeonatos oficiales, pero que lo siguen mucho y lo quieren mucho allá en Ecuador. Y llega al estadio después de varios años que estaba fuera de Ecuador, y se da cuenta que comienza el partido, se hace un minuto de silencio porque en ese día había fallecido la mamá del árbitro del encuentro. Las personas se ponen de pie con solemnidad, respetan el minuto de silencio. Jorge Enrique Adún, extrañado por lo que había cambiado la idiosincrasia, la cultura de sus compatriotas, de los quiteños, y comienza el partido y a los pocos minutos hay un cobro en contra del Aucas y la gente no aguantó y le empezó a gritar huérfano de puta, y esa es una de las historias que está dentro también de este libro, al igual que por ejemplo un clásico que se da mucho en Bogotá, que es Santa Fe versus Millonarios. Y en un partido de campeonato, terminando el campeonato, se cae un jugador, el delantero de Santa Fe, involuntariamente, y el árbitro cobra erróneamente un penal. En este caso el delantero le dice: por favor, sabes que te equivocaste, no fue una caída. El árbitro le señala al estadio y le dice: mira, esto está lleno, yo quiero llegar a mi casa y aquí me pueden destrozar si es que no cobro, y ya está. Y el delantero toma el balón, va a patear el penal y la manda disparada a las nubes para que se haga una justicia. Perdió la gloria de haber ganado el partido, un clásico muy importante y un derbi también, pero él ganó en su honestidad y como ser humano. Vamos a leer algo más de lo que dice Eduardo. Que los generales y el fútbol. En pleno carnaval de Victoria del 70, el general Médici, dictador de Brasil, regaló dinero a los jugadores, posó para los fotógrafos con el trofeo en las manos y hasta cabeció una pelota ante las cámaras. La marcha compuesta por la selección para frente a Brasil se convirtió en la música oficial del gobierno, mientras la imagen de Pelé volando sobre la hierba ilustraba en la televisión los avisos que proclamaban: ya nadie detiene al Brasil. Cuando Argentina ganó el Mundial del 78, el general Videla utilizó con idénticos propósitos la imagen de Kempes, imparable como un huracán. El fútbol es la patria, el poder es el fútbol. Yo soy la patria, decían esas dictaduras militares. Mientras tanto, el general Pinochet, mandamás de Chile, se hizo presidente del Club Colo-Colo, el más popular del país. Y el general García Mesa, que se había apoderado de Bolivia, se hizo presidente del Wisterman, un club con hinchada innumerosa y fervorosa. El fútbol es el pueblo, el poder es el fútbol. Yo soy el pueblo, decían esas dictaduras militares. Aquí vemos cómo también relaciona
a los políticos que tratan de agarrar la fama y el cariño que siente el pueblo por los equipos, por las selecciones, y la utilizan a su favor. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque en primer lugar es muy sencillo de leerlo. Tiene muchos textos muy pequeños, la mayoría son verídicos, otras están a cargo de la imaginación de Eduardo, quien escribió esto con una fascinación y de manera muy prodigiosa respecto va relatando los mundiales de fútbol, los jugadores que fueron en el momento, los contextos históricos, y también cabe destacar un poco cómo desde el año 58 hasta el último mundial que escribió, Fidel Castro es una de las figuras que siempre trataban de derrocar, que inventaban mentiras o cosas así, pero pasaron los años, pasaron presidentes en muchos países, pasaron otras selecciones campeonas, y Fidel siempre estaba ahí en boca de todos. Este otro segundo libro que les quiero mostrar se llama Eduardo Galeano, cerrado por fútbol. Este libro es una edición póstuma, por decirlo de alguna manera, porque fue publicado el año 2018. En el año 2015 Eduardo nos dejó en este planeta, pero nos dejó sus palabras, sus libros. Entonces se hizo una compilación con algunos textos que estaban en las actualizaciones del fútbol y a sol y sombra, como se fue actualizado hasta el Mundial del 2010, como está en el libro que se cayó, que es este, porque este está actualizado hasta el Mundial del 2006, y esta es mi primera edición que tengo desde hace varios años, que esta la compré en los años 90, está actualizada hasta el Mundial del 98. Entonces aquí recopilan algunas cosas que quedaron en el fútbol y a sol y sombra, pero también incorporaron crónicas que escribió en diarios, algunos poemas, todo lo que concierne también al fútbol. Voy a leer un poco para que puedan entender esta prosa y el contenido de las palabras de Eduardo. El partido más triste de la historia. 21 de noviembre. En 1973, Chile era un país prisionero de la dictadura militar y el Estadio Nacional se había convertido en un campo de concentración y en cámaras de tortura. La selección chilena iba a disputar contra Unión Soviética un partido decisivo para clasificar a la Copa del Mundo. La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en el Estadio Nacional sí o sí. Los presos que en el estadio encerraba fueron trasladados de apuro y a las máximas autoridades de fútbol mundial inspeccionaron la cancha, el césped impecable, y dieron su bendición. La selección soviética se negó a jugar. Asistieron 18.000 entusiastas que pagaron entrada y ovacionaron el gol de Francisco Valdés. Metió en un arco vacío. La selección chilena jugó contra nadie. Acá hay otro texto que también se relaciona con Chile y la época de la dictadura. 6 años después, se titula El Encapuchado. 6 años después, a contramiedo, la izquierda ganó las elecciones en Chile. No podemos permitir, advirtió Henry Kissinger. Al cabo de 1000 días, el cuartelazo bombardeó el Palacio de Gobierno, empujó a la muerte a Salvador Allende, fusiló a muchos más y salvó a la democracia asesinándola. En la ciudad de Santiago, el estadio de fútbol fue convertido en cárcel. Miles de presos sentados en las tribunas esperaban que se decidiera su destino. Un encapuchado recorría las gradas. Nadie le veía la cara. Él veía las caras de todos. Esa mirada disparaba balas. El encapuchado, un socialista arrepentido, caminaba, se detenía y señalaba con el dedo. Los hombres por él marcados, que habían sido sus compañeros, marchaban a la tortura o iban a la muerte. Los soldados lo llevaban atado, con una soga al cuello. Ese encapuchado parece perro, decían los presos, pero no es, decían los perros. Así como Eduardo relaciona el contexto histórico, político no solo de Chile, sino de muchos países, también habla cosas más anecdóticas respecto a algunos partidos memorables, algunos jugadores. Bueno, aquí está el fútbol ya sol y sombra y cerrado por fútbol. Si tienen que elegir uno de estos dos y no han leído ninguno, por supuesto, el fútbol a sol y sombra, sin ninguna duda pueden
comenzar para disfrutar y entender el pensamiento y el sentimiento de Eduardo hacia el fútbol, hacia la historia, hacia nuestras tradiciones, y también para encontrar un mundo mejor, un mundo donde nosotros podamos ser hermanos, disfrutar de un partido, entender la rivalidad, pero evitando la violencia. También muy crítico a la represión de los medios de comunicación, la FIFA con todo su poder, donde también a Maradona lo señala como un gran jugador, pero también alguien que se atrevió a denunciar, por ejemplo, en el Mundial del 94, que los futbolistas nunca tomaban decisiones, que ellos eran los que generaban los ingresos, y lo hacían jugar a mediodía en Estados Unidos con casi 40 grados de calor, donde eran prácticamente esclavos, obviamente, con las condiciones que tenían de ser estrellas de fútbol. Entonces, en este caso, Eduardo también se pone del lado del pueblo, de la gente que ha sufrido la xenofobia, el racismo. Y si usted ya leyó El fútbol, la sol y sombra, entonces lea Cerrado por Fútbol, porque es como un apéndice, pero es un libro aparte, donde también encontrará muchas buenas historias, textos inéditos, y podrá reencontrarse con el fútbol y con Eduardo Galeano. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Si les gustaría que conversáramos de algún autor, alguna antología, o si hiciéramos algún directo, ahí lo pueden escribir en los comentarios. Te agradezco mucho y espero que estén muy bien.